Hola amigos, hoy analizaremos el sistema de coffee shops en los Países Bajos. Bueno, hay que ponernos en contexto. En la actualidad, países como Perú, Reino Unido, Colombia o Alemania tienen legalizado solo el uso medicinal de la marihuana. Mientras que en otros países como Uruguay y Canadá el uso recreacional también es legal. Entre estas políticas de drogas destaca el sistema híbrido de los coffee shops en los Países Bajos. Este modelo nace en 1976 cuando el Parlamento neerlandés decidió diferenciar entre drogas con efectos inaceptables para la salud, hard drugs, como la cocaína o la heroína, y drogas con daños mínimos, soft drugs, principalmente la marihuana. En este sistema híbrido la compra de marihuana es ilegal mas no penalizada y es exclusiva en los coffee shops. Establecimientos tipo café donde puedes comprar y consumir marihuana de forma segura. Además, la dosis se encuentra regulada, máximo 5 gramos por persona. Esta política se aplicó tras un estudio de ambos grupos de consumidores, cuyas conclusiones fueron de que los consumidores de marihuana se relacionaban sin problemas en la sociedad, mientras que los consumidores de cocaína o heroína cometían actos delictivos y estaban distanciados de los ciudadanos. Este modelo se basa en que el problema de drogas es una cuestión de salud pública, y tuvo como objetivo la reducción de riesgos y daños para la salud y ha sido altamente controversial desde su implementación. Los críticos de esta política de drogas se basan en que la descriminalización aumentará la oferta y como consecuencia la demanda de drogas, tanto duras como blandas, en el país, por lo que no debe ser aplicada. El siguiente análisis busca examinar el caso de los Países Bajos desde la perspectiva ética de los siguientes autores: Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche. Immanuel Kant. Para comenzar se hablará sobre la fundamentación para una metafísica de las costumbres de Immanuel Kant, que es la base para entender lo que él define como una ética universal. El autor define la buena voluntad como lo único que es bueno siempre. Con esto Kant quiere decir que las acciones no tienen un valor absoluto, sino que todo depende de la voluntad con que se hagan las acciones sin importar las consecuencias de estas. Asimismo, Kant también define la ética deontológica, la cual se basa en que la buena voluntad actúa por deber. Las acciones pueden estar en contra del deber, conforme al deber y por el deber. La primera va en contra de la ética, mientras que las dos últimas se diferencian por la intención de la persona. Cuando se realiza una acción por el deber es porque no tienes otro interés más allá de la buena voluntad. Si la persona tiene otra motivación se estaría actuando conforme al deber. Kant también habla sobre la naturaleza y cómo ésta sigue las leyes naturales. Los otros seres vivos como los animales no toman decisiones más allá de estas leyes. El hombre puede interpretar y actuar bajo principios. Esta interpretación se puede lograr porque la humanidad posee voluntad y esta es la razón práctica. Debido a esta razón el hombre entiende cuál es su deber. Existen tres tipos de imperativos: técnico, pragmático y categórico. Los dos primeros son imperativos condicionados e hipotéticos. El imperativo categórico es incondicionado y absoluto y es un fin por sí mismo. Versiones del imperativo categórico. A. Obra solo según aquella máxima por la cual puedes creer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. B. Obra de tal forma que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. El deber debe ser algo autónomo, y las decisiones deben salir del hombre mismo y no por factores externos. En el contexto de la marihuana en Holanda, nace la pregunta si es moral que el consumo recreativo sea despenalizado, y queda en decisión de cada uno si consumirla o no. Para responder esta pregunta nos basamos en el imperativo categórico, específicamente en el principio de la ley universal. Nos preguntamos si quisiéramos que cualquiera pueda fumar marihuana, y la respuesta tendrá que ver en cómo esto afectará a las personas. Si estas personas dedican mucho tiempo al consumo del cannabis y dejan de lado sus obligaciones, no se podrán desarrollar por distraerse por el consumo de la marihuana. Es imposible querer que esto se convierta en una ley natural. Esto se debe a que no cumplirá el deber consigo mismo de realizarse y desarrollar sus habilidades por completo, por lo que no deberá ser ley universal. En la misma línea, nos tendríamos que preguntar si con esta ley se está viendo al hombre como un fin o solo como un medio.
Desde el punto de vista de Kant, algunas personas pueden decir que el consumo del cannabis daña al consumidor, componente adictivo, por lo que va en contra de la humanidad, a pesar de no hacer daño a terceros. Kant habla sobre los deberes perfectos e imperfectos. Los primeros son aquellos que son siempre verdaderos, es decir, se tiene que cumplir sí o sí, como decir siempre la verdad. Los deberes imperfectos son los deberes que se pueden flexibilizar y queda a decisión de la persona. Kant diría que el consumo controlado de la marihuana sería un deber imperfecto ya que no se puede evitar por completo el consumo recreativo, y quedaría en cada quien si lo quiere consumir o la dosis que desea. Basándonos en la conclusión anterior, la comercialización de la marihuana no debe ser despenalizada ya que la ley que condena el consumo de este es un fin para la humanidad misma. Aristóteles. Para abordar el tema de los coffee shops en los Países Bajos se analizará desde la perspectiva de Aristóteles, basándonos en la felicidad y la virtud que propone el autor. Según Aristóteles, toda actividad humana tiene un fin. El bien es aquello hacia lo que todas las acciones deberían tender, pero como hay muchas acciones también puede haber muchos fines, pero al final solo existe un fin máximo en la vida del hombre que es la felicidad. El autor también menciona que el hombre interpreta de distintas maneras la vida, por lo que hay tres géneros de vida. A. Vida regida por el placer, se busca la vida voluptuosa. B. Vida regida por la política, busca el honor, pero es muy superficial. C. Vida contemplativa, el foco del estudio de Aristóteles. Estos tres géneros de vida guardan relación con tres tipos de bienes, bienes exteriores, del alma y del cuerpo. Los bienes del alma son los más importantes, y los bienes por excelencia que permiten vivir una vida contemplativa. Aristóteles define la virtud ética como un hábito, no algo que se dé por naturaleza. La función del ser humano es pensar y actuar, por lo que el hombre virtuoso actuará usando la razón y será feliz. La felicidad es el fin máximo de la humanidad, y solo se dará cuando el hombre razone virtuosamente. Si se actúa de forma virtuosa se actuará en un término medio. Los extremos se definen como vicio, ya sean por exceso o por defecto. Por ejemplo, no se debe comer muchas grasas, pero si no comes lo suficiente tu cuerpo puede enfermarse. Aristóteles considera que la felicidad está en usar la razón, por lo que en caso de que el consumo de la marihuana afecte la salud mental de la persona, se estaría yendo en contra de la principal virtud del hombre, que es usar la razón. También se podría considerar que consumir cannabis no beneficia la razón del hombre, entonces para Aristóteles no tendría sentido consumir el mismo. Según Aristóteles, en caso de que la principal razón, llámese fin, de la persona para que consuma cannabis sea que esto lo hace feliz, Aristóteles le diría que está equivocado, ya que está viviendo una vida regida por el placer, la cual no es una vida ideal para hombre. Esto también se relaciona en que la ganja no es un bien del alma, por lo que no es un bien por excelencia. Al analizar el consumo recreativo de hierba desde la perspectiva del justo medio, según Aristóteles se debe tener en cuenta que el hombre debe actuar en un término medio, ya que esto elegiría a un hombre prudente. Bajo este supuesto se puede intuir que el consumo de hierba solo sería invirtuoso si se lo lleva a un extremo, y la persona se vuelve dependiente a esta droga. Pero si el consumidor puede controlar perfectamente su dosis de consumo estaría actuando virtuosamente. Tomás de Aquino. Con el fin de abordar el dilema acerca del sistema de coffee shops en los Países Bajos, según Tomás de Aquino, partiremos de los principios de la ley que él postuló. Aquino nos habla de tres tipos de ley, y, la ley divina, y, la ley natural y, la ley humana. De esta forma, el ámbito de la legalización del consumo de marihuana se discute en el contexto de la ley humana. Para Aquino, debe existir concordancia entre los tres niveles de ley, partiendo de la ley divina, la cual proviene de la propia razón de Dios, y de la cual se derivan todas las demás, la cual fue revelada a los hombres en las Santas Escrituras para con el fin de brindarle al hombre un soporte debido a los problemas que tiene ésta al interpretar la ley natural. En segundo momento tenemos la ley natural. Aquino plantea la ley natural como todo aquello que va en concordancia con las características y comportamientos naturales del ser humano, teniendo, así como punto central, la búsqueda del bien común. Finalmente, tenemos la ley humana. Esta ley es aquella bajo la cual los estados se rigen, y se tiene con el fin de castigar aquellos comportamientos que atenten contra la vida en sociedad.
Al tomar la ley divina como punto de partida para el análisis debemos remitirnos a la única fuente existente, la Biblia, en la cual podemos encontrar el siguiente pasaje: Timoteo 4:2.4 Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Es así como podemos decir que según la ley divina la marihuana, al ser creación de Dios, es buena, por lo tanto, su eventual consumo no atenta contra la voluntad de Dios. Siguiendo con el análisis, entramos a la ley natural. Aquí debemos considerar dos puntos: y, si está en concordancia con el bien común, y, si es parte de la naturaleza humana. Analizando el primer punto, y en línea con los estudios bajo los cuales se basó el gobierno de los Países Bajos para diseñar este modelo de consumo, podemos decir que se encuentra en concordancia con la búsqueda del bien común, puesto que su consumo controlado no atenta contra el bien común, e incluso contribuye al mismo, puesto que existen efectos sobre la economía, generando una nueva industria, atacando al narcotráfico y produciendo mayores ingresos a las arcas gubernamentales por los altos impuestos que se le aplican, los cuales luego serán utilizados por el Estado para poder implementar mejores servicios para la totalidad de la población. De igual forma, para poder ejercer un juicio en base al concepto de ley natural es necesario identificar si el consumo de marihuana se encuentra o no dentro de la naturaleza humana, pues durante varios periodos de la historia se ha naturalizado o desnaturalizado el consumo de esta en base a las decisiones de aquellos que manejaban los estados en distintos periodos, y locaciones geográficas utilizando la ley humana como medio. Sin embargo, remontándonos en la historia, es posible encontrar que el consumo de cannabis se encuentra presente en múltiples culturas del mundo antiguo, siendo utilizada por líderes espirituales en aquellas culturas que se ubicaron en zonas geográficas de donde la planta es oriunda. Por lo tanto, podemos decir que el consumo del cannabis está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, se encuentra a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, su consumo puede considerarse parte del comportamiento natural del hombre. Finalmente, en los Países Bajos se observa cómo la ley humana ha diseñado este sistema híbrido de coffee shops, y en línea con lo mencionado anteriormente, este cumple con todos los niveles de aquí no presente para la ley. Friedrich Nietzsche. La postura de Nietzsche nos habla de una nueva forma de vivir del hombre. En este sentido, el autor plantea que el hombre debe liberarse de todo aquello que se impone externamente, sea religión, conceptos de moral, juicios de valor, y las nociones de lo bueno y lo malo, con el fin de poder crear nuevos valores y lineamientos a partir de sí mismo. Sin embargo, esto solo será posible una vez que el hombre logre identificar los valores que le fueron instaurados, proceda a destituir estos valores y consiga superar el nihilismo en el cual se verá sumergido después de eliminar todo aquello que le fue impuesto. Luego de lograr superar el momento del nihilismo se consigue la condición de hombre pleno con la cual éste puede proceder a instaurar sus propios valores y lineamientos para la vida, los cuales se basen en sí mismo considerando todas sus peculiaridades. Nietzsche nos plantea un camino para lograr alcanzar la condición de hombre pleno. De esta forma, postula que es necesario para el hombre aceptar su humanidad, su vida. Nietzsche sostiene que es necesario dejar de lado el concepto de pasar al otro mundo, para sustituirlo con vivir al máximo el mundo en el que estamos. Como consecuencia de esta nueva forma de vivir y gozar la vida, es fundamental aceptarla como un todo, adoptar todo aquello en la vida que produce placer, así como todo aquello de la vida que produce sufrimiento a la persona, e incluso así, vivir y amar la vida. De esta forma se alcanza el goce y realización total. En base al pensamiento de Nietzsche, es posible considerar que el consumo o no consumo de marihuana bajo el sistema híbrido desarrollado en los Países Bajos dependerá solo de lo que el hombre decida, puesto que no existen conceptos de aquello que está bien o mal, correcto o incorrecto, que puedan ser impuestos al hombre pleno, sino es el hombre pleno el cual decidirá por sí mismo acerca del punto en cuestión.